Bueno, Víctor. Bueno, entonces, como les había dicho, ya había indicado lo que es un dato, ¿no es cierto? Un dato y lo que es en este caso lo que es la información. Información es un conjunto de datos. Entonces, bueno, les vuelvo a repetir un poco porque no estaba grabando, ¿sí? La parte inicial que habíamos visto en este caso, lo que es la investigación acá, en la concepción de la idea de investigar, el planteamiento del problema, la elaboración del marco teórico, definición del alcance de la investigación, la formulación de hipótesis, toda esta parte ya hemos visto, ¿sí? Exactamente, hemos visto. Inclusive aquí, para formular en este caso, al hablar de la formulación de la hipótesis de esta situación, nosotros hemos visto lo que es el marco lógico en el cual hemos definido lo que son los diferentes objetivos, ¿no es cierto? Objetivos del proyecto, hemos definido lo que son las actividades y hemos hecho el planteamiento, incluso la elaboración del cronograma y del presupuesto del proyecto. Y eso va a ir dentro del proyecto, ¿no es cierto? Luego de eso, lo que hacemos es seleccionar digamos, la sección de diseño de investigación. Aquí hemos visto algunos tipos de investigación, por ejemplo, la descriptiva, hemos visto la correlacional, hemos visto algunos otros temas más en cuanto se refiere a la investigación, ¿sí? Entonces, luego de esto, pues definimos la muestra con la cual nosotros vamos a obtener, en este caso, la información o los datos y la información total. Para esto nosotros hemos seleccionado o hemos aprendido a calcular lo que es la muestra en función de qué, de dos parámetros, que sería en este caso lo que es cuando nosotros tenemos la población o conocemos el número de elementos de la población y cuando nosotros no conocemos el número de elementos de la población. Entonces hay dos fórmulas que podemos calcular, ¿sí? Y en función de eso veremos si es que eso se encuadra dentro de lo que es los métodos de investigación, ¿no es cierto? Métodos de investigación, y ahí tenemos algunas formas de seleccionar la muestra dentro de lo que se llaman en este caso los métodos de investigación, ¿cierto? Ahí tenemos las muestras aleatorias, al ser sistemático, las muestras estratificadas, primero las probabilísticas y no probabilísticas, ¿no? Y dentro de estas tenemos diferentes tipos de muestras y dependiendo del tipo de estudio y la forma de, digamos, quiero presentar mi investigación, pues yo lo que hago es simplemente en función de eso defino la muestra, ¿ya? Ahora sí, después de haber definido la muestra y haber seleccionado los elementos de la muestra en la población, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo una población, ¿no es cierto? Y eso ya hemos visto anteriormente. Entonces aquí está la muestra y esa es la que voy a sacar acá y con esa voy a trabajar. Esta muestra lo que he hecho es definir qué partes, digamos, qué elementos de la población interviene en esta muestra que he sacado acá. Consecuentemente, en mi siguiente paso, ¿cuál es? Recolectar información. En este caso, recolectar datos, ¿sí? Hemos hecho, vamos a recolectar información a través de diferentes instrumentos, ¿sí? Los instrumentos, ustedes lo leyeron en la diapositiva anterior. Hay algunas formas de recolectar información, ya vamos a ver también aquí, me parece que tengo, lo que son a través de encuestas, a través de seminarios, a través de talleres, vamos a recolectar información. Ya. Entonces recolectamos información. Luego vamos a analizar la información, el análisis de datos. Y esas dos partes es exactamente lo que vamos a ver acá. Para hacer este caso, analizar información, ¿no es cierto? Analizar información, cómo se encuentra la información respecto, en este caso, si es que la información, primero, cuáles son las fases de análisis de la información. Estas fases de análisis de información son primero, bueno, es el análisis, ¿no es cierto? El análisis porque tomamos la información y lo miramos y lo analizamos, ¿no es cierto? El análisis. Luego viene lo que es en este caso, lo que es en caso de, si es que en la información que yo he levantado, ¿no es cierto? Tengo toda esta información y de pronto hay información que no he levantado o que me faltaba levantar, ¿no es cierto? Y tengo esto, ¿no? Entonces, esta información es la que yo debo saber qué pasa con esta información. O a su vez, después de analizar la información, veo que algún dato no es coherente con respecto a la información que he levantado, ¿no es cierto? Entonces analizo y de pronto puedo saber que esta información puede ser que elimine de acá. Sí, y yo tengo que este dato como tengo faltante, ¿no es cierto? Entonces, no todos los datos que levantamos son correctos, pueden ser datos que son sesgados, datos que no hemos tomado bien o datos que de pronto si es que intervienen algunos investigadores o algunos muestreadores, pues pueden ser hasta datos inventados. Entonces, todas esas cosas debemos analizar en la primera fase, en este caso de la información. La segunda fase del intento de la información es de pronto si hay opciones de los datos faltantes, como este dato, lo puedo hacer en este caso lo que es el relleno de la información. Tengo que rellenar información, ¿para qué? Para tener la mejor información posible para yo poder hacer mi estudio, ¿no es cierto? Y tener, en este caso, pues, tener la información correcta. Luego de analizar y rellenar información, al rellenar información yo voy a utilizar algunos métodos de relleno de información que ustedes deben conocer, igual en estadística se ven los métodos, ¿no es cierto?
métodos digamos, de información, por ejemplo, hay la proporción normal, hay la correlación simple, la correlación múltiple, ¿no es cierto? Todos esos métodos tenemos nosotros para rellenar información y en función de muchos parámetros que nosotros validamos esta información para rellenar. Y he dicho oficialmente, pues precisamente en función de los coeficientes de correlación, ¿no es cierto? Que nosotros podemos decir que el relleno es bueno o es malo. Y después de rellenar toda la información, lo que hacemos es validar la información. Entonces, validamos la información, ¿qué es validar? Que la información ya que lo he obtenido, está hablando en este caso los datos, ¿no? Datos, yo llamo información al conjunto de datos por si acaso, ¿no? Entonces, y en cierto dato es un solo valor, ni datos son muchos valores, el conjunto de datos es una información que tengo para analizar. Entonces yo hablaré un poco más de información que se refiere a los datos, ¿no? Entonces yo tengo que validar esta información, ¿no es cierto? Validar esta información y decir, muy bien, ahora sí, toda la información que tengo ya de mi investigación ya es válida. Y con eso puedo pasar a qué? Pasar exactamente a hacer lo que es, aquí, bueno, aquí dice elaboración del reporte de investigación, pero para esto implica hacer lo que es la parte estadística, trabajar lo que es la parte estadística. Y ¿en función de qué? En función de los datos, del comportamiento de la información, toda esa situación, yo haré ya mi reporte, en este caso, elaboración del reporte de la investigación, ¿cierto? Bueno, entonces para validar también existen algunas metodologías. Por ejemplo, cuando yo valido la información, también hago dependiendo también del tipo de información, por si acaso no. Por ejemplo, hago lo que es la homogenización de la información. También puedo hacer aquí, para validar, hago la homogenización de la información. Entonces, con esto, pues yo puedo hacer en este caso, y aquí se hace con las ojivas, por ejemplo, curva de masas, lo que sea, se puede hacer estas son las ojivas. Ya han de haber escuchado ustedes las ojivas, ¿sí? Las ojivas o curvas de masa que ustedes aprendieron en estadística, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas ustedes pueden trabajar para validar nuestra información, dependiendo del tipo de información. Pero al final lo que interesamos nosotros es en la investigación es tener una información válida. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los resultados sean válidos, sean inferenciables, porque ustedes saben que un modelo, al final, cuando yo hago el análisis estadístico, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo yo? Si así sale la ecuación más sencilla, por ejemplo, y es igual, y es igual, en este caso es igual, yo que sé, a x más b, que estoy poniéndola, que siempre pongo esta formulita para explicar nada más, ¿sí? ¿Qué implica yo? Si estoy haciendo esto, ¿qué implica? Si es que estoy diciendo que esta variable, es decir, lo que sintetiza, pues yo que sé, la pobreza, el índice de pobreza, está en función, yo que sé, del sueldo básico, ejemplo, ¿no es cierto? Sueldo básico, ¿no? Sueldo básico. Entonces, ¿qué implica? Si es que esta información está mal tomada, entonces este valor va a ser malo. Sí, va a ser malo. El índice de pobreza va a ser malo. Entonces, ¿qué implica? Tengo que esta información tiene que ser validada, tiene que ser totalmente verdadera, ya en este caso, ¿no es cierto? Lo que he levantado en campo, lo que significa lo que he estado investigando, ¿no es cierto? Entonces, tengo que ser de esta manera. ¿Por qué? Porque si ustedes, no sé si es que algún investigador profesor les dijeron, prácticamente esta ecuacióncita, ¿qué es? Es un modelo, es un pequeño modelo matemático, no es un modelo matemático y al final, si yo al modelo matemático le ingreso basura, si ingreso basura, ¿qué pasa? O sea, ingreso basura y me sale basura, sí, sencillamente, ¿sí? Y me sale basura, ¿sí? Ingreso basura y me sale basura. Ingreso información muy relevante y me sale la información relevante. ¿Sí me entienden? Así nada más. Entonces, ¿qué depende, señores? De pronto, depende de esto, ¿sí? Que nosotros tengamos la información válida, ¿sí? Entonces, todo esto se ve en estadística, pues entonces para nosotros poder en este caso ya analizar mi investigación, ¿no es cierto? Ya. ¿Alguna pregunta aquí tal vez? Estoy pasando un poquito a vuelo de pájaro porque esto se ve bastante. Eso, si quisiera quedarme, yo les doy estadística todito esto, ¿no? Bien, esto ya conocemos, entonces yo paso nomás de esto, simplemente y acá vamos. ¿Qué son? Dice, métodos de recolección de datos, medios a través del cual el investigador se relaciona con los participantes, ¿no es cierto? Participantes, en este caso hablamos, si es que son participantes en el caso de recolectar información a través de encuestas, pongamos, de consumo de agua potable, entonces, ¿quiénes son los participantes? Son la población del TENA, ¿no es cierto? Especialmente, los participantes son los habitantes que ingresaron en la muestra, que nosotros seleccionamos, ¿cierto? Para obtener la información necesaria que le permita lograr los objetivos de la investigación. Simplemente son los métodos de recolección, ¿no es cierto? Medios a través del cual, ya vamos a ver cuáles son los medios, ¿no es cierto?, para recolectar en este caso los datos. ¿Sí?
Entonces, por cada participante o por cada habitante será esto. En el caso de otro tipo de investigación, ¿no es cierto? Digamos, podemos ser que tomamos la información en dónde, en sitios, por ejemplo, cuando yo hago en este caso toma para muestras de agua, entonces simplemente aquí no hablamos de participantes, sino el sitio donde yo tomo la muestra, ¿no es cierto? Que yo he seleccionado de acuerdo a mi criterio de investigador, donde voy a obtener las muestras y el número de muestras que voy a obtener, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes que dijeron esos son criterios del observador o del investigador que yo debo, el número de repeticiones que llamamos o muestras que yo debo tomar para tener una buena información y no sea sesgada, ¿no es cierto? Entonces yo planearé en función de qué. Si hablo de muestras de agua, yo sé que de pronto va a terminar la mañana, al mediodía, en la tarde, o en época de lluvia, en época seca, entonces para ver cómo varía especialmente lo que es la contaminación o lo que son los vertidos de agua, ¿no es cierto? Dependiendo si aquí es un efluente, ¿no es cierto? Ingresa acá el agua, o también yo quiero tomar aguas abajo o aguas arriba, como está el agua acá, porque generalmente yo puedo decir, a ver, primero voy a tomar agua como está acá, después tomo cuando ya está contaminada, después tomo cuando está acá. ¿Y cuántas repeticiones hago? Entonces aquí no hay participantes, sino más bien soy sitios de muestreo donde yo estoy practicando. En sedimentos la misma situación, ¿no es cierto? Puede ser eso. Pero cuando yo hablo con ya tomar la parte social, hablo de participantes, quienes nos van a brindar la información correcta, supuestamente, ¿no es cierto? Que nos van a dar. Bueno, digo supuestamente porque no todos van a dar una información correcta y para eso cuando nosotros levantamos la información vemos que hay cosas que están por la misma gente inventada, entonces hay datos que nosotros debemos eliminar para que no me sesgue, en este caso de investigación, nos haga lo más correctamente posible. Al final es esto, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere en cuanto se refiere a la parte, a los participantes y los métodos de recolección de información. Continuamos. Cualquier cosa me pregunta, ¿ya? ¿Qué hay que tener en cuenta? Miren ustedes, ¿qué hay que tener en cuenta para tomar los datos? ¿Sí? Primero, método de recolección de datos, ¿no es cierto? Estamos aquí ya. Seleccionar. Entonces aquí ya seleccionamos, pues aquí estamos hablando de la muestra, ¿no es cierto? Luego aplicamos, en este caso, el instrumento, la encuesta, lo que sea, y luego organizamos. Organizar implica exactamente ya tener los datos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar en cuenta esta cosa. Voy a seleccionar a quiénes, voy a muestrear, voy a aplicar la muestra, ¿no es cierto? Voy a aplicar la toma de información y luego voy a organizar para obtener ya prácticamente mis resultados, mis gráficos y para luego interpretar los datos, ¿sí? Es lo que tengo que hacer, entonces es lo que estamos acá. Ya. Continuamos. Ya, ¿qué hay que tomar en cuenta? Hablamos exactamente, ¿no? Métodos de recolección de datos. ¿Cuáles son los métodos? Vamos a ver qué métodos es el más confiable para recolectar los datos, ¿no es cierto? Para captar información. Tener que el método que sea confiable, que sea válido y que sea objetivo. Eso es muy importante. Tres cosas que tiene que tener el método que voy a hacer, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, no sé si tengo una positiva, pero aquí tenemos que hablar, por ejemplo, si yo hablo especialmente, la mayor parte de nosotros lo que utilizamos son las encuestas. Vamos a ver los instrumentos, ¿no? Pero una de esas son las encuestas, ¿ya? Son las encuestas estructuradas, encuestas que ustedes pueden mandar a través de la red, pueden hacer encuestas personalizadas, lo que sea, ¿sí? Ahí las encuestas, de pronto una de las que se utiliza mucho, ¿ya? Pero yo había dicho en esos casos, ¿no es cierto? Cuando yo hago una encuesta, dependiendo del tema que quiero investigar, yo entonces me hago una cantidad de preguntas que yo voy a recabar esta información. Entonces, entre las preguntas, hablamos de este caso, las preguntas, hay preguntas lo que son preguntas abiertas, ¿no es cierto? Preguntas abiertas y preguntas, en este caso, preguntas cerradas. Las preguntas cerradas y preguntas abiertas, ¿no es cierto? Entonces yo le diré, a ver, ¿qué será más efectivo para mí? ¿Hacer preguntas cerradas o preguntas abiertas? ¿Sí? Entonces ahí preguntas abiertas implica que el que nos entrega la información tendrá la opción de despapallarse, es decir de todo lo que respecta al tema que yo estoy preguntando. ¿Será tan viable para yo utilizar bastantes preguntas abiertas para hacer mi investigación? Me pregunto yo. Entonces ustedes tienen que ver este caso, si es esto confiable o no es confiable, ¿no es cierto? Aquí va a tener mucha información que me van a dar respecto al tema y de pronto va a ser un poco más complicado en poder sintetizar y poder esto cuantificar, ¿no es cierto? Entonces, yo digo de pronto para mí sería en este caso preguntas cerradas. ¿Qué son preguntas cerradas? La que nos indican que con un sí o un no, en este caso, pues no es cierto. Por ejemplo, ¿usted tiene agua potable? Sí.
o no, ¿no es cierto? O cuánto gana 600, cuánto pierde tanto, ¿no es cierto? Es decir, preguntas cerradas directamente que a mí me permita eh, cuantificar y después, en este caso, pues seleccionar el número de frecuencias con que se repite esos valores dentro de toda una muestra y al final diferenciar la población. Entonces, ver ustedes, aquí tienen que ver en este caso qué tipo de preguntas más me facilita. Para mi concepto son la mayor cantidad de preguntas deben ser preguntas, en este caso, cerradas. Sí, cerradas respecto al tema que yo quiero investigar. Es decir, todas las preguntas tienen que estar dirigidas a lo que yo quiero investigar, a que yo pueda demostrar la hipótesis y solucionar el problema que estoy planteando. Sí, y sugerencia nada más, yo no les digo que deben hacer así, máximo una o dos preguntas abiertas de algún tema, digamos, de la encuesta. ¿Por qué? Porque posiblemente yo en las preguntas cerradas no haya indicado todo lo que yo necesito investigar y la gente tiene algo más que decirme que me podría aportar a mi investigación. ¿Sí? Entonces, eso es todas esas sugerencias, ¿no? Pero generalmente lo que se hace, lo que se debe hacer es esto, ¿sí? Entonces, es las sugerencias. Ya, ahora después de haber definido las preguntas, en este caso, tanto las abiertas como cerradas, dependiendo de lo que ustedes quieran preguntar, entonces yo tengo que decir muy bien, voy a hacer, yo qué sé, la cantidad de preguntas que yo quiera, pues dependiendo de lo que yo quiera preguntar, ¿no es cierto? Hay veces que serán, de acuerdo que yo diga, en caso yo investigador, diga, yo quiero hacer unas 20 preguntas, de pronto otro día, de pronto no está mucho, hagamos 15 o otro, no, hagamos 30, ya. ¿Qué implica esto? Entonces, yo soy el investigador, ¿no es cierto? De pronto estoy yo metido ya en el problema, estoy ya inmerso en esto, y de pronto yo he chequeado todas esas cosas, he chequeado las preguntas, todas esas cosas, y para mí está bien, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi criterio, está muy bien, ¿no es cierto? Pero resulta de que de pronto, ustedes saben, cuando ustedes mismos, cuando uno se hace el estudio completito todo, de pronto se revisa y vuelve a revisar, pues ya está todo bien. Pero de pronto alguna persona de afuera que conoce el tema, lo lee el proyecto y de pronto dice, mira, aquí me parece que debe ser así, o aquí no está bien, o aquí hay que acentuarle mejor, o aquí hay que explicar mejor, o aquí esta cosa mejor hay que quitar. Sí, es decir, el otro técnico que conoce el mismo tema, ¿qué hace? Entonces, ayuda a mejorar en este caso esta situación, ¿no es cierto? Lo mismo son las encuestas. Entonces, ¿qué implica? Aquí las encuestas tenemos que validar las encuestas. ¿Cómo le validamos? Hay dos criterios de validar. Hay dos criterios de validación de las encuestas. ¿Sí? Vamos a ver. El primer criterio, ¿cuál es? El criterio 1 o el criterio A, yo diría, el criterio es el de, digamos, validación por expertos. ¿Sí? Validación por expertos. ¿Sí? O se llama también criterio de expertos. Y el segundo es, digamos, la encuesta aplicada en el sitio, ¿sí? Aplicada en sitio, ¿sí? Entonces, ¿qué implica a ustedes? Generalmente el tema de investigación que yo estoy haciendo no es que solamente yo lo conozca, conoce mucha gente, muchos investigadores. En la misma universidad hay cantidad de profesores que se dedican a investigar full y saben a manejar de pronto esos temas y nosotros también estamos avanzando en esos temas, investigando temas relacionados al que investigo. Entonces, lo que sucede es que mis formularios, en este caso, las encuestas, ¿no es cierto?, que están dentro del formulario, ¿no es cierto?, puedo enviar aquel experto que yo seleccione, uno o dos expertos, para que me validen mis encuestas. Entonces, esos expertos que dirán, a ver, muy bien, vamos a ver, ¿cuál es el tema? Y al final digamos, ¿sabes qué? Me parece que esa pregunta que se hace aquí no está bien formulada, mejor hazle de esta manera porque no te van a entender, ¿sí me entiende? Depende en este caso de la gente que lo van a leer o que lo van a escuchar. Entonces, si ustedes dicen, indíqueme cuál es el déficit de agua que tiene usted en su hogar, la gente del TEDA va a quedar, o sea, va a decir, ¿y ahora qué me está preguntando? ¿Cierto? Sí, pero si usted dice, tiene problemas de abastecimiento de agua en su hogar, de pronto le entiende mejor, ¿no es cierto? Entonces, la una pregunta es igualita a la otra pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica? En vez de poner déficit de agua, usted dice desabastecimiento o qué época no tiene agua. ¿Sí me entiende? Entonces, el experto va a decir, mira, en vez de poner déficit, ponle este término para que te entiendan, porque déficit, de pronto, tal vez muchos de ustedes lo van a entender que es un déficit o un superávit, ¿no?
De pronto, no es que estoy diciendo que no entiende, pero mucha gente no va a entender. Entonces, ¿qué implica? Que la pregunta que yo he planteado aquí debe ser también estructurada de otra manera, pero que yo obtenga el mismo resultado. ¿Sí me entiende? Eso es lo que se llama el criterio de expertos. O a su vez también de pronto puede ser que alguna pregunta está de más aquí y que ya de pronto está contenida en otra, pero para mí, como investigador, estaba todo bien, ¿no? Entonces me hace ver de otra manera este experto. ¿Por qué? Porque ya conoce estos temas y además conoce cómo se debe recabar información de una comunidad que no tiene, digamos, un caso, un nivel cultural un poco avanzado o medio, ¿no es cierto? Estamos hablando con gente que no tiene mucha educación, ya en este caso, ¿no es cierto? Entonces, todo depende también a dónde vamos nosotros a aplicar nuestra encuesta, ¿de acuerdo? Sí, ya. Entonces, mira, con esto ya puedo decir muy bien, ahora sí, tengo mi encuesta, los dos expertos me han validado y cambio, les sentido las preguntas, lo que sea, o si me dice está muy bien, correcto, entonces voy más contento y feliz de hacer mis trabajos en este caso. Entonces, ¿estoy qué haciendo yo? Estoy en este caso, mi encuesta es objetiva, estoy validando y es confiable para, en este caso, para recabar información. Y en caso de no tener esa opción, por ejemplo, en caso de no tener esa opción, que hay gente que no quiere ayudarnos de pronto, hay gente que no quiere ayudar, hay gente que sí nos ayuda a tener estos criterios y hay gente que dice, sí, sí, sigue nomás. Ya, hay tres tipos de gente, ¿no es cierto? Entonces, también puede ser que yo le pueda hacer en este caso, que sería en este caso la aplicación de una encuesta piloto, en este caso en sitio, ¿no es cierto? Sí, encuesta piloto en sitio. Si mi encuesta tomo y aplico, y por ejemplo, esta es la población que estoy trabajando, ¿sí? Esa es la muestra que yo voy a trabajar. Entonces yo tomo y aplico una parcita de la muestra, aquí aplico yo unas 2 o 3 encuestas y valido mi encuesta. Entonces ahí al preguntar, veo que la gente me está respondiendo lo que yo quiero que me responda, está bien, pero si veo que alguna pregunta no me entendió, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar la forma de preguntar y escribir acá. Entonces con esto he cambiado mi formulario y he validado, en este caso ya y estoy entendiendo de que la población ya me entiende cómo voy a levantar información y lo que yo quiero preguntar me están respondiendo correctamente. ¿Sí? Eso exactamente. Entonces, de esta manera yo también puedo validar. Con esto, validado esta encuesta, entonces, consecuentemente, lo que hago es, en este caso, he validado mi encuesta, mis preguntas, tanto abiertas como cerradas, y ya estoy listo, ¿no es cierto? Entonces, con esto, pues simplemente lo que hago es tener ya unas encuestas, en este caso, pues encuestas a aplicarse ya confiables para aplicar en el medio, ¿sí? Entonces, miren ustedes, entonces, estas son las encuestas, ¿no es cierto? Y luego, pues, veo el método, en este caso, aplicar, ¿no es cierto? El método puede ser a través de, ahora sí digo, ya tengo mi encuesta, ¿cómo le hago? La encuesta la envío a través de, en este caso, hoy, por ejemplo, ¿qué están haciendo la mayor cantidad de tesistas la cosa? Lo envían a través de Internet, un correo, ¿no es cierto? Lo envían a través del correo, lo envían o sea, totalmente. O sea, ahora menos por la pandemia, yo he contestado algunas encuestas, no solo de IKEAN, sino del país entero, porque, bueno, gracias a Dios me conocen, y especialmente sobre lo que es el curso hídrico, y he contestado para muchas tesis de maestrías, tesis de grado, tesis de doctorado. Entonces me han mandado mi correo y yo, bueno, ustedes saben que no es esto, no es que yo debo contestar porque es mi obligación, sino es una colaboración como técnico que a uno le piden, pues uno se lo hace, ¿no? Se demora unos 5 o 10 minutos ayudándole al colega que está haciendo su investigación. Entonces yo puedo enviar vía correo, en este caso el método vía correo, yo puedo aplicar en sitio, irme a trabajar en sitio, ¿no es cierto? Sí, entonces yo puedo hacer a través de talleres, ¿no es cierto? Si es que es muy poca gente, pues ya sabe, a través de talleres, a través de seminarios. Es decir, hay algunos métodos que yo voy a utilizar para qué, para que yo pueda hacer en este caso, utilizar esa cosa, ¿sí? Ya, entonces las encuestas, las mejores encuestas para mi concepto son de tú, de ti, ¿no es cierto? Aplicando en este caso con un instrumento voy y yo voy anotando y lo que me va diciendo la persona para que me vaya entregando la información. Bueno, entonces más o menos eso sería lo que les podría explicar en cuanto se refiere a esta cosa, a esta parte, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? Ya, la encuesta, aquí estamos exactamente. ¿Qué es la encuesta? Yo aquí ya un poco hablé de las encuestas, ¿no es cierto? De validadas, o sea, una cosa, un método, por ejemplo, es la encuesta. Y aquí, ¿qué dice la encuesta? Dice, la encuesta es un método realizado sobre la muestra de sujetos, ¿no es cierto? Sujetos.
Aquí está. Representativa, por supuesto que ya está dado, que es porque es por eso llamamos muestra, de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas, mediciones cuantitativas, ¿ya? Aquí estamos hablando, de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población, ¿sí? Objetivas son datos y subjetivas de pronto también son las preguntas abiertas, ¿sí? Entonces, eso tenemos que ver acá. Entonces, ¿para qué? Aquí digo encuesta. Aquí dice yes, no. ¿Qué son estas? Decir yes, no, estas son preguntas cerradas, ¿sí? Entonces, la mayor parte tiene que ser de esta manera para tener una buena información y poder tener nuestros valores correspondientes, ¿sí? Hacer nuestras frecuencias acumuladas, todo lo que sea, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. ¿Sí me están entendiendo, no? Ya. Aquí hablamos de la encuesta. Creo que la encuesta no es única, por supuesto, vamos a ver más cosas, pero es la que mayormente se aplica. Pero aquí vamos, ¿cuál es la ventaja de hacer una encuesta? Algo ya les expliqué, dice las ventajas, costos relativamente bajos, ¿no es cierto? Sí, proporciona información de gran número de personas en un tiempo relativamente corto. Si tengo cantidad de información, digamos, si tengo investigadores que participan en el proyecto, entonces la situación es más confiable, ¿no es cierto? Fácil para obtener, analizar, cuantificar datos, eliminación de sesgos. Mire, esta es la parte clave. ¿Qué quiere decir sesgos? Ustedes saben, en una encuesta que yo hago a través de online, yo tranquilamente puedo hacer puedo poner lo que yo quiera, ¿no es cierto? Sí, de pronto fórmula pura, lo que sea, simplemente los relleno, pero acá es más conveniente, digamos, directamente célula personalmente. Menor requerimiento de personal capacitado, mayor posibilidad de mantener anonimato, ¿sí? Exactamente. Desventajas, poco flexible. Claro, poco flexible porque si yo digo sí o no y el encuestado quiere dar alguna más información, no puede, porque la pregunta está directamente cerrada, por eso se llama cerrada, ¿cierto? O a veces cuando se pelea con la enamorada, dices, tú eres muy cerrada, es decir, al final no va a cambiar porque está dentro de ese término y punto, se acabó, ¿no es cierto? Entonces, por eso se llama poco flexible, muy cerrada, así le decimos, ¿cierto? O también las peladas lo dicen al revés, ¿no? Eres muy cerrado, poco flexible. Ya, la información no puede variar ni profundizarse, por supuesto, no puede cambiar, ¿no? No permite aclarar dudas. Pero para esto aclarar dudas, lo que yo recomiendo, ¿no? Poner una o dos preguntas abiertas respecto al tema, ¿sí? Y eso nos ayuda un poco a esto, ¿no? Por si acaso. No utilizable en personas que no saben escribir. Bueno, claro, no saben escribir, o sea, entonces no pueden mandar, en este caso, a las personas que no saben escribir, no saben leer, ¿no? Se deben obtener grandes muestras, ¿no es cierto? ¿Ya? Resulta difícil obtener cuestionarios totalmente contestados. Al enviar el cuestionario por correo es probable que no les resuelva, no les devuelva. Exactamente, esas son cosas que puedo hacer. Por eso, como les dije, la mayor efectividad es cuando nosotros lo hacemos directamente en campo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y es mejor, para mi concepto, es mejor yo con la encuesta, en este caso en mano, pues ir preguntando e ir llenando, ¿sí? Porque hay opciones de que yo pueda decir, muy bien, voy dejando, yo que sé, voy al TENA y voy dejando en las casas que correspondió de acuerdo a la muestra, digo, voy dejando el formulario y paso retirando, ¿sí? Puede ser esto. Entonces, esto es más o menos similar a esto también, ¿no? Puede ser que no me contesten o pongan lo que. Eso ha pasado, a mí me ha pasado esto, ¿no? Pongan lo que quiera o lo que sea. Pero si yo estoy directamente encuestándole, entonces ya es más ya prácticamente como decirle al individuo, le someto a que me ayude tomando toda la información, ¿ya? Entonces ya depende de las cosas que vamos, ¿ya? Ya. ¿Qué es? Dice, bueno, es la obtención de información, la encuesta, ¿no? Que se realiza entre dos o más personas. Aquí está haciendo justamente la encuesta, ustedes pueden ver, ¿sí? Más personas presencial, ¿sí? O virtual, de manera personal o impersonal, ¿sí? Exactamente. Cuando se utiliza, se emplea cuando se considera necesario que exista interacción entre el investigador y el entrevistado. Para mi concepto es más fiable esto, directamente. Cuando la población universo es pequeño, se utiliza en estudios de diagnóstico clínico, ¿sí? La entrevista, ya. ¿Sí? Entonces, en este caso es la entrevista, ¿no es cierto? Hablamos, en este caso, la encuesta era para población grande, en cambio la entrevista para población pequeña, ¿sí? Estamos ahorita de población de entrevista, directamente,
Bien. Bueno, a ver, vamos a ver, yo hablaba un poco de la encuesta aquí. Esto es la entrevista, ¿no? Directa en tu TT, pero la encuesta también puede ser algo similar. Simplemente yo tengo el formulario y voy recabando la información, ¿no es cierto? Es lo que vamos a hacer nosotros. Creo que la próxima semana vamos a programar esto ya. Vamos a hacer esto así. Entonces, cada uno va y tomando información, ¿sí? Capaz que le tengo ahí, no estoy haciendo entrevistas, sino estoy encuestándole, ¿no? La entrevista es un poco más, en cambio, más amplia. Vamos a ver. Ya, tipos de entrevistas, ¿sí? Ya, tipos de entrevista. Vamos a ver. La entrevista estructurada, la no estructurada y la mixta, ¿sí? La estructurada, respuestas abiertas, respuestas cerradas, lo que ya dije, ¿no es cierto? ¿Ya? Abiertas y cerradas, ¿sí? La no estructurada, las preguntas como las respuestas son libres. La no estructurada, ¿sí? Entonces, y la mixta relacionada a la estructura, digamos, relaciona la estructurada con la no estructurada, es decir, esta cosa. Entonces, en el caso, en el caso que yo recomiendo,